si vemos un iceberg de efecto mamá? ¿Sí o no? No, pues, bueno, dale, vamos a ver. Es un efecto mamá. Efecto miedo. Reaccionamos a Doctops. Miedo, terror. Te juro que me da más miedo el efecto Mandela que Doctops, perdón. Igual y dura 15 minutos. Vemos esto y vemos un Doctops, ¿le parece? Y como eras la dueña de Big Boss. La... Hijos de Bill. Vamos a ver esto. Soy Nati Peluso. Efecto Mandela es uno de esos fenómenos que aún a la fecha siguen cuestionando a miles de personas. Recuerdos que no coinciden con la evidencia histórica o la realidad actual. Hay casos de casos, desde marcas famosas hasta personajes de la cultura popular. Pero uno de los entornos que también hay registro de este suceso es en los videojuegos. Algunos casos son Claro. tan increíbles que aún a la fecha hay usuarios que aseguran que fue real. Desde personajes que no son reales y hasta videojuegos que nunca existieron. Hoy presentamos el iceberg del efecto Mandela en los videojuegos. Esto es Anashi. los icebergs perdidos. La cola de Pikachu. El caso de la cola de Pikachu y el efecto Mandela es uno de los ejemplos más intrigantes y Sobre videojuegos, sí. Viste, te adelantaste. Te adelantaste, criticaste, juzgaste sin antes ver. Su cola no es así. discutidos en la cultura popular. Muchas personas recuerdan vívidamente que la punta de la cola de Pikachu, el icónico Pokémon, era de color negro, cuando en realidad la mayor parte de la cola siempre ha sido amarilla, con algunas ¿Ustedes tuvieron este efecto Mandela o no? Porque yo no recuerdo, yo nunca recordé que haya tenido la puntita de la cola pintada de negra. variaciones en diseños específicos. Esta discrepancia entre la memoria colectiva y la realidad ha llevado a intensos debates y teorías. La cuestión acá es que han habido discusiones donde miles de personas aseguran que tenía una franja de color negra. Igual y sí conozco gente que sí creía que tenía la punta de la cola negra. Los rieles de la pista de Mario Kart. Una de las pistas más famosas del juego Mario Kart de 1997 para la Nintendo 64 era la de Rainbow Road. Esto debido a lo bastante colorida que era y también su dificultad. De esto nace un curioso recuerdo y es que la mayoría de usuarios que aseguran haber jugado cuando estaban más pequeños dicen que esta pista no tenía barandillas a los lados y que fácilmente podía salirte del camino. La cuestión acá es que la pista siempre ha tenido barandillas. Esta está hecha con hileras de estrellas amarillas. Un detalle que muchos no llegaron a percibir, pero acá hay un detalle, y es que esta pista ha aparecido en otras versiones de este videojuego, y en esas ocasiones en algunas partes de la carrera no ha habido barandillas a los lados. Tal vez podría haberse tratado de un recuerdo mezclado con otros o realmente se... Había algunas que no había. Claro, capaz que si comenzás y no hay barandilla y de repente hay una parte que sí tiene, la gente puede llegar a pensar que no porque ya la estás evitando. Literalmente lo único que estás viendo es el centro para no irte a la chucha. Se habría tratado de un efecto Mandela. Esto no pasaba en Final Fantasy VIII. Muchas personas llegaron a afirmar que podrían cambiar los nombres de los personajes en Final Fantasy VIII, o que al menos tuvieron la oportunidad de realizar esta acción. La realidad de todo esto es que nunca fue posible, contando los Guardianes de la Fuerza y 3 personajes, de los cuales 2 son jugables. Además del colgante de Squall, los nombres de los personajes no se pueden personalizar. Esto nunca pasó en Five Nights at Freddy's. A ver. Nunca jugué Final Fantasy Freddy. Encima me encanta el diseño de los personajes, es divino. Y siento que tiene un chingo de lore, pero nunca lo jugué. Hay una imagen bastante conocida y usada en muchos videos, y es la escena donde se pueden ver a los 3 animatrónicos mirando fijamente a la cámara. Lo curioso es que muchos tienen vagos recuerdos de haber visto esto en su momento mientras lo jugaban, pero la verdad es que esto nunca sucede en el videojuego. El caso es que sí se puede llegar a ver 2 o un animatrónico mirando a la cámara, pero los 3 al tiempo no. Este efecto Mandela se dice que nace del tráiler original del primer juego. Lo curioso es que hay jugadores de la vieja escuela que sí recuerdan haber visto a los 3 animatrónicos mirándolo fijamente. Tremendo. Yo jugué mejor. Igual y... No siento que sea malo. Siento que es demasiado monótono, tal vez. ¿No? Como que siempre hace la misma dos weas. Pie grande en el GTA San Andreas. De esto sí conocí un chinguísimo de gente que estaba diciendo que sí habían visto Pie grande en el GTA. El pie grande de GTA San Andreas.
Si alguna vez jugaste al GTA San Andreas, posiblemente escuchaste la leyenda del pie grande. Esta fue una de las teorías y conspiraciones más grandes en el mundo de los videojuegos, nacido como un rumor y terminó cegando la mayoría de muchos fanáticos de la franquicia. La cuestión es que en una zona del juego y siguiendo una serie de parámetros podías llegar a cruzarte Mala pinta tienes, a pie grande. Esto escaló en fotos de internet y se corrió el dato por todos lados en aquellos años. Lo que hace pensar es que muchos jugadores Yo estuve semana buscando y nunca lo pillé y es que no existe. aseguraban habérselo cruzado en alguna ocasión. Hasta las imágenes hacían creer al mito, pero para sorpresa de todos es que hasta la misma empresa desarrolladora del juego, Rockstar, salió a desmentir tal rumor, diciendo que nunca existió dentro del juego, y gran parte de las imágenes que veíamos en internet eran arregladas o se trataban de un mod. Esto para muchos Eso no es pie grande, eso es Chewbacca. fue algo cuestionado, porque aún hasta la fecha se pueden encontrar comentarios de personas que aseguran que en realidad sí vieron a este personaje. Microsoft compra Sega. Esta es una de aquellas Esto sí no sé de dónde se lo sacaron. Esto no tengo idea de dónde se lo sacaron. historias que muchos llegaron a creer como ciertas. Lo curioso es que varios aseguran que vieron la noticia y hasta no les parecía sorprendente algo así, y más aún cuando en los años 90 y 2000 Microsoft era una empresa con una capacidad económica gigantesca. Éramos, muchas gracias por ese follow. Tras el fracaso de Dreamcast, Sega decidió retirarse del mundo de las videoconsolas. En cuestión de tiempo, Microsoft anunciaba su incursión en este mercado con la primera consola conocida como Xbox. Este hecho, curiosamente unido a la creación de su versión de Dreamcast, donde aparecía el logo de Windows, hizo pensar a más de una persona que Microsoft había comprado la empresa Sega, incluso antes del fracaso de la consola. Lo interesante es que todo esto fue falso y nunca sucedió, pero hay personas que Claro. tienen vagos Se le rompió el ojo a Sony. recuerdos de haber visto esta noticia. Siga. ¿Recuerdas a Red Robin de Mortal Kombat? Mortal Kombat 2 de 1993. Hay un suceso que hace pensar bastante, y es que uno de los mega guerreros de aquel videojuego solo existe en nuestra No, güey. Y esto sí se lo sacaron pero de entre las patas. imaginación. Se trata de Red Robin. Algunos dicen que era una versión de Sub-Zero, pero de color rojo. Al parecer tenía toda una serie de golpes y hasta su fatality. Lo curioso es que este personaje nunca existió en el juego. Todo esto nació por una broma de una revista de videojuegos, donde hablaba que el personaje era desbloqueable. Muchos fanáticos años después se mostraron confundidos, porque algunos dicen que sí recordaban haber jugado con este personaje. No, eso sí, de la colísima se lo sacaron. Cada copia de Super Mario 64 está personalizada. Este es una de aquellas historias que surge en internet como un simple tema de conversación y termina moviendo una gran bola de nieve de comentarios. Todo nace con la cuestión de que el juego de Super Mario 64, donde Lo curioso fue que Red Rail sí nació como un mito urbano. Ay, eso no lo decían sabía. que cada copia estaba personalizada. Esto desde un inicio es falso, debido a que el juego no fue programado de esta forma. Pero lo que llamó la atención es que muchos jugadores comenzaron a recordar y confundir ciertos detalles de otra forma, como por ejemplo lugares que no existen en el juego, o de que en ciertas cinemáticas pasaban otras cosas diferentes. Para echarle más leña al fuego salieron unas imágenes retocadas, esto dando más credibilidad La carita del Bowser me mata. a las historias que contaban algunos jugadores. Esto, aunque parezca una simple broma, hizo dudar a muchas personas en su día. El videojuego que nunca existió. De historias sobre videojuegos han existido muchas con el pasar de los años. Una de ellas que causó un gran fenómeno colectivo fue Kill Switch. Según la leyenda urbana que lo rodea, Kill Switch fue supuestamente creado por la empresa ficticia Carbina Corporation en 1989 y es a menudo citado La bruja muertes. como un juego de terror y misterio. La narrativa cuenta que al completar el juego, los archivos de este se borrarían automáticamente, haciendo imposible jugarlo nuevamente. Suena más creepypastoso, hermano. Al terminar este juego
se eliminará de todos y absolutamente cualquier lugar, nuevamente o hasta de tu memoria. Pendejo. compartirlo con otros. Este mecanismo de autodestrucción contribuyó a su mística. O entonces lo tenés que compartir antes de terminarlo, ¿o cómo? Se te formateaba la computa. Troyano de... Pero de aquello. ¿De dónde lo descargaste, papi? Porque me parece... Te borraba la vida. Es que es una weá. Hermano, a ver, pana. Si al terminar el juego ya no lo podías compartir, porque pues, se te eliminaba absolutamente todo. Entonces, antes de eso sí podía. O sea, si pausaba a mitad del juego y quería compartir la cuestión, la podía compartir. En leyenda, el juego supuestamente permitía a los jugadores elegir entre dos personajes. La trama era en gran parte misterio, ya que muy pocos detalles sobre su historia y jugabilidad estaban disponibles, y su existencia misma estaba envuelta en rumores y especulaciones. A lo largo de los años, Kill Switch se ha discutido en foros de internet, videos y artículos como si fuera un juego real, con personas afirmando haberlo jugado o conocido o alguien que lo hizo. Sin embargo, no existen pruebas concretas de su existencia, como copias Cárgatelo, claro. físicas del juego, archivos descargables o capturas de pantalla legítimas, lo que ha llevado a muchos a concluir que es un producto de la ficción. Algunos, para hacer crecer más la leyenda, crearon hasta un videojuego basado en la historia, pero del juego original la verdad es que nunca existió. Tremendo. Es que a veces es una alucinación colectiva muy grande, ¿no? Al punto de que literalmente no existe, pero nos vamos a crear la propia historia. El personaje que no es real, Finger Mario, es un ejemplo fascinante de cómo las narrativas y personajes ficticios pueden ser creados y difundidos a través de internet, creando una especie de existencia real en la mente de las personas. Esto a pesar de no tener ningún origen oficial o legítimo. Finger Mario se trata de un personaje que al parecer era parte de la franquicia de Nintendo. Este aparecía en el juego de New Super Mario Bros. Para la Nintendo 10. Más de un usuario decía haberlo visto y hasta interactuado con él. En ellos, sobre este personaje no hay evidencia ni registros. Se cuenta que pudo haber nacido en foros de internet y que dibujantes crearon el concepto como en forma de meme para seguir alimentando la leyenda. Sea cual sea el caso, la realidad es que no existió este personaje dentro del ¡Ay, qué miedo! juego. Ay, eso me dio mala espina, hermano. La existencia de Luigi en Super Mario 64. La idea de que Luigi estuviera escondido en algún lugar de Super Mario 64 ha sido una especie de leyenda urbana en el mundo de los videojuegos durante varios años. Muchos jugadores pasaron incontables horas ¿Por qué le hacían cara de como que traumadito, no? Como que la mirada de las mil yardas. buscándolo, convenciéndolos de que el querido hermano de Mario tenía un papel secreto en el juego. Esta creencia se alimentó de rumores y pistas falsas, creando una especie de búsqueda del tesoro virtual que capturó la imaginación de muchos. Aunque eventualmente se confirmó que Luigi no era un personaje jugable en Super Mario 64, muchos aseguraban de que lo llegaron a ver algunos, hasta más zafados de la cabeza, dijeron haber jugado con este personaje. Tremendo. El juego de Ralph el Demoledor nunca... Mames, no, esto no existe. Pasaría para la... No entiendo cómo hay gente que no entiende que literalmente se estaban burlando de los juegos. existió. O sea, parodiando un montón de cosas. Muchos conocen la famosa película de Ralph el Demoledor, producido por Disney. Esta película, que cuenta con una gran cantidad de cameos y referencias de los videojuegos. En la cinta podemos ver el videojuego de Ralph. Este se siente muy estilo al Donkey Kong. En la película podemos ver el personaje de Felix, un constructor que tiene que ir reparando el edificio y subiendo poco Qué mal me cae ese personaje. a poco, mientras va esquivando los escombros que le tira a Ralph desde arriba de la torre. Lo curioso de esto es que después del estreno de la película, muchos tenían recuerdos vagos de haber visto este videojuego en su infancia, tal vez con algunas variaciones, pero la temática decía que era la misma. La realidad de todo esto es que el videojuego de Ralph nunca ha existido, ni variaciones ni nada por el estilo. Como dije anteriormente, su estilo se parecía mucho a juegos como el de Donkey Kong, donde tal vez algunos llegaron a confundirlos de alguna forma. Eso sí, usuarios de internet no tardaron en crear versiones del juego que se vio en la película, algunos con estilo de consolas como Mega Drive. El resultado es bastante increíble. El Pokémon que nunca existió. Pero, ¿de dónde se sacan estas cosas? Porque
te puedo entender que de una película puedas decir, ah, no, pero si eso sí lo jugué, ¿no? Y crearte tu propio efecto Mandela. Pero, ¿de dónde te sacan los Pokémon? Si hablamos de personajes que nunca existieron, la franquicia de Pokémon no se queda atrás. Uno de estos casos fue el de Picablu, donde decía que se Mames. podía conseguir un Pokémon oro y plata. Los jugadores se referían a Picablu como una evolución secreta de Pikachu. El rumor fue extendiéndose hasta que tiempo después se presentó un Pokémon conocido como Marill, tal vez con algunas similitudes a Picablu. Lo bastante extraño de todo esto es que muchos decían que Picablu sí fue real, otros hasta armaron teorías de que después fue retirado de los juegos, pero la realidad de todo esto es que este Pokémon nunca existió. Claro, pero, digo... Ay, por favor. Sonic and Tails en Super Smash Bros. Melee. Este rumor comenzó como una leyenda urbana que giraba alrededor del conocido juego Smash Bros. Melee del 2001. Todo se originó como una broma del Día de los Inocentes de la revista de Electronic Gaming, donde publicó un artículo afirmando que Sonic Tails de la franquicia de Sega podrían desbloquearse como personajes secretos. La forma de poder hacerlo era derrotando a 20 enemigos en el juego. Hacerlo provocarían que Sonic y Tails aparecieran y lucharan contra el jugador simultáneamente. Una cosa es hacer una broma y otra es que las personas la crean, y eso fue lo que sucedió. Muchos usuarios comenzaron a seguir los pasos que indicaban, llevándose la decepción de que era una mentira. El rumor Imagínate hacer toda la weá pensando que es cierta. Me da penita. resultó ser falso, pero la razón por la que este puesto está en el video es que usuarios en foros de videojuegos en aquellos años aseguraban haberlo logrado, y más aún, decían que Ay, weón, es mentiroso. recordaban escoger a Sonic en este juego. El juego de Plantas vs Zombies Angry Birds. Este para mí es uno de los efectos Mandela más curiosos que existen en los videojuegos. Dios mío. Que sí llegué a tener un recuerdo de haberlo escuchado hace varios años atrás. El caso de esto es que muchos recuerdan una colaboración del famoso juego Plantas vs Zombies con la franquicia de Angry Birds, pero no solo un juego, sino que algunos tienen pensamientos de llegar a haber visto una película en colaboración. La realidad Pudo haber sido cualquier cosa, pero una película, claro. es que este crossover que muchos hubieran deseado no existió. Lo interesante es que en foros de videojuegos varios usuarios aseguraban haber jugado una versión de este juego. Hasta explicaban cómo eran los detalles y el modo de jugarlo. Un detalle que agregar es que puedes encontrar varias versiones en Android o en juegos Flash basados en estas dos franquicias, tal vez para jugar un poco con la nostalgia de los recuerdos. Tremendo. Me encanta que igual no existe, pero lo crean. O sea, como que quieren estas dos cosas juntas y vamos a hacerlo. La gran mentira de los videojuegos. Si hablamos de un efecto Mandela bastante histórico y que muchos llegamos a escuchar alguna vez, fue del videojuego Polybius. La cantidad de historias y teorías alrededor de este juego se cuentan por montones. La más conocida es donde se habla de una máquina de videojuegos lanzada en Ni 1981. sabía que existía, ¿no? Esto como un experimento psicológico dirigido por alguna Esto es salidísimo de un creepypasta, porque recuerdo haber escuchado un creepypasta de esto. entidad gubernamental para crear demencia en las personas. Esto causó estragos donde vieron que debido a las escenas mostradas del juego con colores que aturdían la vista, creaban sensaciones extrañas en las personas, como también náuseas, estrés. Sí, de hecho había un creepypasta que en un momento te decía, mira atentamente porque estas eran imágenes similares a las que había en el juego. Ansiedad y hasta terrores nocturnos. El concepto de esta historia escaló hasta Y uno como pendejo así. Mirando el Dios mío. el origen del internet. Muchos seguían al parecer hablando del tema y hasta llegó a salir en televisión, pero la realidad de toda esta historia es que Polybius, el famoso videojuego, nunca existió. No hay registros ni datos reales que corroboren que había máquinas de este estilo en aquellos años, o al menos la empresa desarrolladora del juego. Solo hay testigos y cientos de comentarios de personas que aseguraban haberlo jugado o llegaron a verlo en una sala de máquinas de arcade. Para darles más firmeza a la historia, muchos usuarios de internet crearon
Usaron imágenes retocadas, dieron detalles de cómo era el juego y hasta desarrollaron un basado en la historia. La realidad es que aún hasta la fecha es de asombroso en cómo miles de personas recuerdan ver ese juego en la década de los 80 o 90. De todos los casos de efecto Mandela en los videojuegos, este Tremendo. es uno que aún hoy en la actualidad sigue dejando de qué hablar. Y antes de irme te quiero recomendar este otro video. Hermano. Hermano. Igual y... Nunca tan colectivamente te falla, ¿no? Nunca tan colectivamente te falla, ¿no?